Buenos días. Hoy 23 de agosto de 2017, siendo las 9:30, damos inicio a la sesión pública ordinaria número 8 del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato. Para ello, solicito al licenciado Eliseo Hernández Campos, secretario general de Acuerdos, verifique la existencia del quórum legal. Buenos días, magistrada, magistrados, magistrada. Hago constar que se encuentran presentes en este recinto la licenciada Marisela Torres Serrano, magistrada de la primera sala, el magistrado Vicente de Jesús Esqueda Méndez, magistrado de la segunda sala, el doctor José Cuauhtémoc Chávez Muñoz, magistrado de la cuarta sala, el doctor Arturo Lara Martínez, magistrado de la sala especializada, quienes además, con su presencia magistrada presidenta, integran quórum suficiente para sesionar válidamente de conformidad con el artículo 10 del reglamento interior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato, aún vigente en términos de lo previsto por el artículo 4º transitorio del decreto legislativo número 196. Gracias, señor secretario. Verificado el quórum legal, se declara abierta la sesión y le solicito al secretario dé cuenta del orden del día con los asuntos listados para ponencia. Continúo, magistrada presidenta, informando a este pleno que el orden del día propuesto para esta sesión fue oportunamente notificado a los integrantes de este órgano colegiado y se conforma por la lista de asistencia, la declaratoria de quórum legal, 11 ponencias cuyos índices de tocas, actores y autoridades demandadas están descritos en el mismo documento y por último asuntos generales. Atendiendo al orden del día, pongo a su consideración el mismo. A su vez solicito la dispensa de la lectura del acta de la sesión ordinaria anterior al habérsele remitido junto con la convocatoria para esta sesión. Y en caso de no tener comentario alguno, solicito que la misma se apruebe. Quienes estén a favor de la propuesta, sírvanse manifestarlo. Aprobada por unanimidad. Iniciando con el listado de las ponencias, se concede el uso de la voz a la magistrada Marisela Torres Serrano para la exposición de las correspondientes a la primera sala y desahogo del tercer punto del orden del día. Buenos días, con su permiso, magistrada presidenta, magistrado, secretario, buenos días. Toca 491/2016, relativo al recurso de reclamación interpuesto por el autorizado de la parte actora en contra de la sentencia del día 19 de septiembre de 2016, emitida por el magistrado de la segunda sala en el proceso administrativo número 797/2015, mediante la cual se sobreseyó el proceso y en particular la resolución pronunciada por el primer tribunal colegiado en materia administrativa del 16º Circuito en el juicio de amparo directo administrativo 323/2017, promovido por el actor del proceso de origen, contra la resolución dictada por este Pleno el 11 de enero de 2017. Les comparto los antecedentes. El 11 de enero de 2017, el Pleno de este órgano de control de legalidad pronunció resolución en los términos siguientes. Cuarto, se declara la nulidad del acto confutado conforme a lo precisado en el considerando quinto de este fallo. Dicha sentencia fue impugnada por la parte actora en el proceso de origen a través del juicio de amparo directo administrativo 323/2017. Por resolución pronunciada el 3 de agosto de 2017, el primer tribunal colegiado en materia administrativa del 16º Circuito concedió el amparo al quejoso en los términos siguientes. De lo anterior se obtiene que el pleno responsable de oficio solo se pronunció sobre un vicio de forma, ausencia de fundamentación y motivación, con lo cual implícitamente estudió el planteamiento del accionante relativo a la fundamentación y motivación de la competencia de la autoridad emisora, pero fue omiso en analizar los argumentos de fondo expresados y que de calificarse de fundados implicarían un mayor beneficio para el gobernado, a saber que, inciso A, el saneamiento no es un servicio público, ya que no está previsto en el Código Territorial del Estado, además de que tampoco tiene definido su objeto, el procedimiento que emplea para determinar la base de cálculo, la tasa y los términos de pago. Y B, la parte actora no contrató su prestación, por tanto, no se encuentra obligada a su pago. De resolver este planteamiento en sentido adverso a lo pretendido por el accionante, en observancia al principio de non reformatio impeius, conforme al cual no estaría permitido al tribunal responsable agravar la situación del actor que obtuvo una declaratoria de nulidad en su favor en una primera ocasión y pretendió una de mayor entidad impugnándola a través del juicio de amparo, reitere la nulidad de la resolución impugnada por el vicio formal que advirtió de oficio. Hasta ahí la cita. Derivado de lo anterior,
se deja insubsistente la resolución dictada en el presente recurso de reclamación en fecha 11 de enero de 2017, en virtud de que se ha concedido el amparo al quejoso, como se advierte de la ejecutoria de amparo 323/2017, emitida por el primer tribunal colegiado en materia administrativa del 16º Circuito el día 3 de agosto de 2017. En análisis del agravio expuesto por el recurrente, donde arguye que no se estudiaron debidamente las constancias que obran en autos, es fundado y suficiente para revocar la sentencia recurrida, atentos a lo siguiente. El ACU emitió su fallo con base en las siguientes consideraciones. Era menester que el actor acreditara en el presente proceso su calidad de usuario, propietario o poseedor, como así lo manifestó en su escrito de demanda, ya sea mediante la exhibición de la documental idónea y adminiculada con las declaraciones vertidas a cargo de quienes pudieran demostrar que el accionante radica en el domicilio señalado en el recibo de cobro A 2913-0591 de fecha 4 de mayo de 2015, relativo a la cuenta 148064 y que por ello es el usuario poseedor del servicio de agua potable y alcantarillado, y así acreditar fehacientemente la afectación que dijo resentir con la emisión del acto administrativo del cual se inconformó y con ello la diversa afectación a su esfera jurídica. De lo anterior se colige a grandes rasgos que el magistrado consideró que el demandante no aportó al proceso pruebas idóneas para demostrar que radica en el domicilio señalado en el recibo de cobro impugnado y que por ende no acreditó fehacientemente la afectación a su interés jurídico. Empero, de la contestación de demanda se desprende el reconocimiento que hace la autoridad del interés jurídico con el que cuenta el demandante para actuar en juicio. La autoridad demandada, en su contestación, apartado de contestación a los hechos, señaló, entre otras cosas, que el actor reconoció y aceptó el crédito fiscal más cobros accesorios. De lo anterior se colige que el actor en el proceso de origen sí cuenta con interés jurídico, pues la propia autoridad demandada señaló que existe un crédito fiscal en contra del demandante y que fue reconocido por éste. Por ello, ante la existencia de un crédito fiscal en su contra, el gobernado puede estimar afectados sus derechos subjetivos y por ello acudir a esta instancia jurisdiccional. Entonces, al haberse acreditado el interés jurídico del actor, cuestión por la que se decretó el sobreseimiento, lo procedente es revocar la resolución dictada por el ACUO. Lo anterior tiene su fundamento en el artículo 311 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Por lo anterior, se asume jurisdicción con el objeto de realizar el análisis de los autos del proceso administrativo 797, diagonal segunda sala, diagonal 2015, aplicado por analogía la tesis asumida por el primer tribunal colegiado en materias administrativas y de trabajo del 16º Circuito y cuyo rubro es: reclamación. El Pleno del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, cuando modifica o revoca la sentencia recurrida, asume plena jurisdicción y, al no existir reenvío, debe analizar la totalidad de los conceptos de impugnación. Artículo 308 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. En acatamiento a lo dispuesto por el primer tribunal colegiado en materia administrativa del 16º Circuito, ese tribunal en pleno procede al análisis preferente de los siguientes agravios. Inciso A. El saneamiento no es un servicio público, ya que no está previsto en el Código Territorial del Estado, además de que tampoco tiene definido su objeto, el procedimiento que emplea para determinar la base de cálculo, la tasa y los términos de pago. Inciso B. La parte actora no contrató su prestación, por tanto, no se encuentra obligada a su pago. De los agravios en comento, son infundados debido a los razonamientos que a continuación se exponen. La parte actora no ignoraba y tiene pleno conocimiento del vínculo legal que lo une con la autoridad demandada para efectuar el pago del derecho por el servicio de saneamiento que se le presta. En efecto, la parte actora tenía conocimiento acerca de su obligación de pagar los servicios causados por concepto de saneamiento, situación que se desprende de la prueba de informe ofrecida por el propio actor a cargo del presidente del Consejo Directivo y representante legal del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León, Guanajuato, dentro de la cual obra el convenio de pago de servicios por el uso de drenaje, alcantarillado y saneamiento de aguas residuales celebrado por la parte actora y el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León, Guanajuato, en fecha 17 de julio de 2003.
Tampoco puede alegarse desconocimiento de los ordenamientos legales que han sido publicados oficialmente en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato en beneficio del reglamento de los servicios, en específico, del reglamento de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento para el municipio de León, Guanajuato. La autoridad demandada exhibió, vía de informe, ofrecido por la parte actora, los siguientes documentos. Copia certificada del convenio de fecha 17 de julio de 2003, mismo al que se comprometió la parte actora. Copia certificada del convenio de fecha 6 de abril de 2006, mismo que signó de conformidad la parte demandante. Y reporte histórico de pagos y abonos de la cuenta 148064. El primer documento enlistado es continente de un acto jurídico bilateral, convenio, en donde los dos participantes, Zapal y el hoy actor, con plena capacidad jurídica, se comprometieron a crear, transferir, modificar y extinguir los derechos y obligaciones ahí desglosados. Ambas partes, el organismo operador de agua y el hoy actor, de manera libre y sin coacción, aceptaron la existencia del vínculo legal que los unía, uno como prestador de un servicio y el otro como usuario del mismo. Así pues, y como se ampliaría líneas adelante, de este documento se desprende que el actor no resulta vulnerado en su esfera jurídica al ser sujeto pasivo del pago de los derechos derivados de la prestación del servicio de saneamiento al que él mismo se comprometió. Del anterior documento, puede concluirse entonces que la legalidad de la obligación a cargo del actor para contribuir al pago de la prestación del servicio público de saneamiento de aguas residuales se acreditó durante la substanciación del presente proceso mediante la exhibición de la documental en copia certificada que presentó la autoridad en vía de informe. Lo anterior así se concluye, toda vez que lo exhibido a través del convenio demuestra la causa legal por la cual la autoridad realiza el cargo del actor un cobro por concepto de saneamiento. Esto, en tanto que en dicha documental se evidencia que la obligación a cargo de dicho pago no constituyó un acto de autoridad que emitiera el demandado, sino un acuerdo entre partes en el que el actor se obligó mediante la celebración de un convenio a pagar mensualmente al organismo operador del agua la cantidad correspondiente a la descarga de 100 metros cúbicos de aguas residuales, así como su tarifa de saneamiento correspondiente, con base en lo previsto en la Ley de Ingresos para el municipio de León, Guanajuato. Ahora bien, los metros cúbicos de aguas residuales establecidos en aquel convenio fueron declarados por el propio actor y con base a dicha declaración se obligó a pagar determinada suma calculada conforme a la Ley de Ingresos, y toda vez que no se demostró que haya existido alguna variación en los volúmenes de aquellas descargas, tampoco existe razón suficiente para la modificación de las cantidades a pagar. Se subraya, los elementos antes referidos se desprenden de la prueba de informe que ofreció la parte actora, que tiene valor probatorio pleno conforme a lo dispuesto en el artículo 122 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, así como al documento público en que consta el referido convenio, también con el mismo valor conforme al artículo 121 del referido código. Así pues, del informe de autoridad y del convenio anexo, como parte integrante del mismo, se desprende no solo que el actor consintió ser titular de la cuenta número 148064, registrada ante el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León, sino que además estuvo de acuerdo con las obligaciones establecidas por la normatividad para el giro de tenería, con el promedio de descarga de aguas residuales atribuido a la cuenta, con la obligación de pago mensual por este concepto, descarga de aguas residuales y saneamiento, y con la sujeción a la consecuencia de no hacerlo. De esta forma, queda demostrado que la parte actora, a la fecha de presentación de su demanda en este tribunal, que fue el 26 de mayo de 2015, conocía la causa legal de su obligación de pago de la prestación del servicio público de saneamiento de aguas residuales vertidas al sistema de alcantarillado municipal de León, Guanajuato, y las bases para su cobro, ya que él mismo declaró el volumen de agua vertido, base que sirve para el pago de la contribución. Además de lo anterior, se tiene que el actor no puede aducir desconocimiento de las normas que han sido publicadas oficialmente en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, lo que en este caso específico se refiere a las contenidas en el reglamento de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento para el municipio de León, Guanajuato. Se afirma lo anterior
porque el reglamento se publicó en el medio de difusión oficial de nuestra entidad federativa, concretamente en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, número 21, tercera parte, de fecha 5 de febrero de 2010, lo que implica que es un hecho notorio para sus habitantes. De tal forma que no se genere el supuesto de indefensión acerca de la incertidumbre de las normas jurídicas que regulan la prestación del servicio de saneamiento en el municipio de León. Lo anterior, con mayor razón, al haber pactado voluntariamente y con pleno conocimiento de causa, el convenio de pago de servicios por el uso de drenaje, alcantarillado y saneamiento de aguas residuales en fecha 17 de julio de 2003 y con posterioridad el día 6 de abril de 2006. Amén de haber realizado diversos pagos, como consta en el reporte histórico de pagos que obra en las fojas 59 a 64 del proceso de origen. En virtud de lo anterior, se concluye que los conceptos de impugnación consistentes en que la parte actora no contrató el servicio de saneamiento y que el mismo no cuenta con una base legal o que la desconoce porque no le fue informada, son infundados. Al no haber prosperado los agravios en comento, en acatamiento al ordenado por el primer tribunal colegiado en materia administrativa del 16º circuito y en observarse al principio de non reformatio impeius, se reitera la nulidad de la resolución impugnada por el vicio formal que a continuación se desglosa. Este tribunal, en pleno, se ha percatado que el acto impugnado, cobro A 2913-0591, carece totalmente de fundamentación y motivación. Esto con sustento en el último párrafo del artículo 302 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. El artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a la letra establece: nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilios, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. El artículo 137, fracción sexta del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios del Estado de Guanajuato establece: son elementos de validez del acto administrativo estar debidamente fundado y motivado. Los anteriores preceptos normativos determinan de manera imperativa que todo acto de autoridad debe encontrarse debidamente fundado y motivado. Por fundar, ha de entenderse la precisión de las normas de derecho positivo que dan sustento jurídico al acto administrativo y por motivar la narración pormenorizada de los hechos, estableciendo a detalle circunstancias de tiempo, modo y lugar. Aunado a ello, la explicación lógica jurídica donde se esclarezca por qué el acto en cuestión se ajusta a la hipótesis prevista por la norma. Sirve de sustento el argumento vertido sobre líneas, la jurisprudencia bajo el rubro fundamentación y motivación. En la especie, el acto impugnado consistente en el recibo de cobro A 2913-0591, donde se establece la cantidad a pagar de lo que se colige que la autoridad demandada emitió su acto impugnado carente de motivación, ya que en el mismo no se señalan los preceptos legales que le dan sustento, las circunstancias de tiempo, modo y lugar que prevalecieron y que provocaron su emisión, así como el razonamiento donde se expusiera el por qué los preceptos legales eran aplicables a los hechos. Lo anterior deriva en franca violación al artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 137, fracción sexta, del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Por ende, lo procedente es decretar la nulidad del recibo de cobro A 2913-0591, lo cual se somete a su consideración. Magistrados, está a su consideración la resolución del TOCA 491/16. Si están de acuerdo con el sentido que se propone, exprésenlo levantando la mano. Aprobada por unanimidad. Continuando, se cede el uso de la voz de nueva cuenta a la magistrada Marisela Torres para el desahogo del cuarto punto del orden del día. Gracias, magistrada presidenta. TOCA 150, diagonal 2017, relativo al recurso de reclamación interpuesto por el representante legal de la actora en contra del acuerdo emitido el 14 de marzo de 2017 por el magistrado de la segunda sala en el proceso administrativo número 488, diagonal 2017, mediante la cual se negó la suspensión solicitada, el cual fue presentado en la Secretaría General de Acuerdos de ese tribunal el 19 de abril de 2017. Se promovió recurso de reclamación por quien señala en el proemio de esta resolución.
El recurrente invoca textualmente como agravio el siguiente. Único. El magistrado propietario de la sala niega la suspensión del acto impugnado, mencionando que con la medida cautelar se puede causar un daño a la colectividad y de concederse la suspensión solicitada, se estaría contraviniendo disposiciones de orden público, por ser este servicio de inaplazable necesidad, por lo que sería mayor el perjuicio que se le causa al interés colectivo que el que se podría resentir la parte actora. Lo anterior parte de una premisa totalmente errónea y fuera de sustento y contexto, ya que a la fecha el convenio impugnado no se ha ejecutado. Por lo tanto, es ilógico y real que se pudiera causar un perjuicio colectivo, ya que, como se mencionó, el mismo no se ha ejecutado. Hasta ahí el agravio. Por lo que el interés colectivo no se actualiza en el presente caso, ya que no le puedes otorgar derechos colectivos a algo que no se ha llevado a cabo, es decir, la colectividad no tiene un derecho preconstituido con el convenio impugnado. Previo al estudio del agravio expuesto por la parte recurrente, es oportuno relatar los antecedentes del presente asunto. El 10 de marzo del presente año, el actor acudió ante este tribunal a demandar la nulidad de la creación, celebración, elaboración, emisión, publicación y firma del convenio de coordinación y colaboración que celebraron las autoridades demandadas, el cual fue publicado en el periódico oficial del Estado de Guanajuato el pasado 27 de enero de 2017 y tiene por objeto la implementación de la primera etapa del sistema de movilidad interurbano y metropolitano en su paso por el municipio de León, Guanajuato, mediante el cual se prestará bajo la modalidad del transporte intermunicipal antes foráneo, ya que el interurbano y metropolitano no existe de acuerdo a la Ley de Movilidad para el Estado de Guanajuato y sus municipios. El proceso fue turnado a la segunda sala de este tribunal, quien mediante acuerdo de 14 de marzo del presente año, además de admitir la demanda a trámite, negó la suspensión solicitada. El único agravio que hace valer el recurrente a juicio de este tribunal en pleno resulta inoperante para revocar y modificar el acuerdo recurrido, como se demostrará enseguida. En el acuerdo recurrido, el magistrado de la segunda sala empleó como consideración jurídica sustancial para negar la suspensión solicitada que por tratarse el acto impugnado de un convenio de coordinación y colaboración, cuyo objeto es la prestación del servicio de transporte, el cual debe desarrollarse bajo circunstancias que otorguen la calidad y eficiencia a los usuarios que requieren de ese servicio, deben protegerse los intereses de la colectividad, pues la sociedad está interesada en que la prestación del servicio público de transporte se realice en condiciones de calidad y eficiencia, por lo cual, de concederse la medida suspensional, se puede causar daño a la colectividad, por lo que sería mayor el perjuicio que se le cause al interés colectivo que el que podría resentir la parte actora. Y en su único agravio, el recurrente no expone razonamiento alguno tendiente a desvirtuar ese motivo esencial, sino que únicamente se limita a hacer simples aseveraciones y afirmaciones particulares. Entonces, dicho agravio deviene inoperante, pues con sus manifestaciones el recurrente incurre en imprecisión, lo cual revela la falta de eficacia para destruir el argumento toral aportado por el magistrado resolutor. Ello es así, dado que no debe perderse de vista que la inoperancia de los agravios en la reclamación se configura ante la actualización de algún impedimento técnico que imposibilite el examen del planteamiento efectuado, supuesto en el cual se sitúa el relativo a que en los agravios formulados no se controvierten los argumentos medulares vertidos por el órgano jurisdiccional que sustenten el sentido del fallo. Sirve de sustento a lo anterior la tesis de jurisprudencia bajo el rubro agravios inoperantes en la revisión son aquellos en los que se produce un impedimento técnico que imposibilita el examen del planteamiento que contienen. Luego, si con las manifestaciones vertidas por quien recurre no se evidencia la ilegalidad de las consideraciones jurídicas en que se sustenta el fallo para negar la suspensión, sino que, como ya se vio, únicamente se limita a hacer simples afirmaciones y alegaciones genéricas, es evidente que esas manifestaciones resultan ineficaces para desvirtuar los argumentos jurídicos medulares expuestos por el magistrado resolutor para apoyar su acuerdo, lo cual, se insiste, torna inoperante el agravio en estudio. Sin que sea óbice a lo hasta aquí resuelto, el argumento del recurrente en el sentido de que lo determinado por el acuo parte de una premisa totalmente errónea,
porque a la fecha el convenio de coordinación y colaboración que tiene por objeto la implementación de la primera etapa del sistema de movilidad interurbano y metropolitano en su paso por el municipio de León, Guanajuato, no se ha ejecutado, de donde resulta ilógico que se pudiese causar un perjuicio colectivo. Lo anterior es así porque, contrario a lo manifestado por el recurrente, dicho convenio entró en vigor desde la fecha en que fue firmado, esto es, desde el 14 de abril de 2016, lo que puede constatarse con el contenido del propio convenio, el cual en su cláusula octava es puntual al establecer lo siguiente. Octava, vigencia. El presente convenio entra en vigor a partir de la fecha de su firma. Así las cosas, ante lo inoperante del único agravio hecho valer por el recurrente, este Pleno confirma el acuerdo recurrido por encontrarse ajustado a derecho. Magistrados, está a su consideración la resolución del TOCA 150/17. Si están de acuerdo con el sentido que se propone, exprésenlo levantando la mano. Aprobada por unanimidad. Siguiendo con el listado de las ponencias, se concede nuevamente el uso de la voz a la magistrada Marisela Torres para el desahogo del quinto punto del orden del día. Gracias, magistrada presidenta. TOCA 265/2017, relativo al recurso de reclamación interpuesto por los autorizados de la parte actora en el proceso de origen en contra del acuerdo emitido el 12 de mayo de 2017 por el magistrado de la segunda sala en el proceso administrativo número 806/2017, mediante la cual se desechó la prueba de informes, el cual fue presentado en la Secretaría General de Acuerdos de ese tribunal el 19 de junio de 2017. Los recurrentes invocan textualmente como agravio el siguiente. Fuente única de impugnación, agravio. El magistrado instructor ha determinado en forma ilegal y en perjuicio de nuestra representada desechar la prueba de informe a cargo del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Guanajuato para que indique en forma escrita ante esta autoridad jurisdiccional la naturaleza, objeto y procedencia de los recursos económicos y presupuestales del programa alimentario al cual pertenece el programa de desayunos escolares que desarrolla en el territorio estatal en forma coordinada con los 46 municipios de esta entidad federativa, con lo que se acreditará que el acto o resolución que se impugna es nulo de pleno derecho al haber sido emitido por una autoridad incompetente, ya que tratándose de supuestas irregularidades como las que se le atribuyeron como ciertas a la demandantes, derivadas de actos o omisiones en el manejo, recepción, aplicación o administración de recursos públicos del Estado o de aquellos concertados o convenidos con la Federación y los municipios que se traduzcan en daños y perjuicios causados a la hacienda pública del Estado o al patrimonio en sus entidades, solo la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas es competente para afincar responsabilidades resarcitorias a los servidores públicos municipales y no la autoridad demandada en el presente juicio, como ya se explicó detalladamente en la demanda. Lo anterior es así porque si bien el artículo 54 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato faculta a la autoridad ante quien se tramita el juicio de nulidad en cuestión para que acuerde sobre la admisión de las pruebas ofrecidas, también es cierto que solo podrá rechazar o desechar aquellas que no fuesen ofrecidas conforme a derecho, no tengan relación con el fondo del asunto o sean innecesarias. Hipótesis todas aquellas que no se actualizan en el presente juicio, ya que la prueba que se ha desechado sí se ofreció conforme a derecho, sí tiene relación con el fondo del asunto y además de necesaria, resulta indispensable para acreditar que el hecho o resolución que se impugna es nulo de pleno derecho al haber sido emitido por una autoridad incompetente. Previo al estudio del agravio expuesto por la parte recurrente, es oportuno relatar los antecedentes del presente asunto. El 10 de mayo del presente año, la actora acudió ante este tribunal a demandar la nulidad de la resolución recaída al procedimiento de responsabilidad administrativa CM-PRA-082-16, emitida el 8 de febrero de 2017. El proceso fue turnado a la segunda sala de este tribunal, quien mediante acuerdo de fecha 12 de mayo del presente año, además de admitir la demanda a trámite, desechó la prueba de informes. En esencia, del agravio antes transcrito, se observa que los recurrentes exponen que debió admitirse por su trascendencia la prueba de informes. Este Pleno lo considera infundado, atento a lo siguiente.
Como lo señaló el magistrado recurrido, la prueba de informes tiene como finalidad que las autoridades administrativas comuniquen por escrito los hechos que conozcan o hayan conocido durante el desempeño de sus funciones. En efecto, la parte actora no fue clara en señalar, en principio, la temporalidad o periodo que quería que el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Guanajuato le informara en relación a la naturaleza, objeto y procedencia de los recursos económicos y presupuestales del programa alimentario al cual pertenece el programa Desayunos Escolares que desarrolla en el territorio estatal en forma coordinada con los 46 municipios de esta entidad federativa. Además de lo anterior, el presente asunto deriva de un procedimiento de responsabilidad administrativa y conforme a la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y sus municipios, vigente en el momento en que se instauró el procedimiento administrativo, la actora debió ofrecer dicha probanza en el procedimiento administrativo, no en el proceso contencioso. Es ilustrativa para lo anterior la tesis bajo el rubro litis abierta en el juicio contencioso administrativo federal, para que las pruebas documentales ofrecidas por el actor, que conforme a la ley debió exhibir en el procedimiento de origen o en el recurso de revocación y no lo hizo, sean valoradas acorde con dicho principio, deben cumplir con los requisitos previstos por los artículos 123 y 130 del Código Fiscal de la Federación. En el orden de ideas precisado, lo procedente es confirmar el acuerdo recurrido. Lo anterior tiene su fundamento en el artículo 311 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Está a su consideración el proyecto de resolución del TOCA 265/17. Si están de acuerdo con el sentido que se propone, sírvanse manifestarlo. Aprobado por unanimidad. Continuando con el listado de las ponencias, se concede ahora el uso de la voz al magistrado Vicente de Jesús Esqueda Méndez para la presentación de las correspondientes a la segunda sala y desahogo del 6º punto del orden del día. Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, compañera magistrada, magistrados, señor secretario. El TOCA 109/17 es relativo al recurso de reclamación interpuesto por la parte actora en contra del acuerdo de fecha 9 de noviembre de 2016, dictado en el proceso 2333/16 por el magistrado de la cuarta sala de este tribunal. Previo al análisis de los agravios hechos valer por la parte recurrente, es conveniente precisar lo siguiente. El 7 de octubre de 2015, el actor celebró un convenio de pago con motivo de la terminación de su encargo con el presidente municipal. El actor demandó el incumplimiento del convenio referido a través del proceso radicado en segunda sala de este tribunal y en el momento procesal oportuno se determinó su desechamiento, el cual fue confirmado por este pleno. En otro momento, el actor demandó el incumplimiento del convenio referido a través del proceso radicado en el tribunal burocrático y dicha autoridad se declaró incompetente y remitió el expediente a este tribunal, el cual se tramitó a través del proceso de origen. En el acuerdo que ahora se revisa, se desechó la demanda e inconforme con la determinación que antecede, la parte actora interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa, en donde hace valer dos agravios. Los agravios primero y segundo juicio de este tribunal en pleno son por una parte inoperantes y por la otra infundados por las siguientes consideraciones jurídicas. Los agravios son inoperantes porque en el acuerdo recurrido se desechó la demanda porque la sala de origen carece de competencia para resolver un proceso en el cual no se probó la existencia de un acto de autoridad, ya que en el citado proceso no quedó acreditado que la autoridad haya emitido la declaración unilateral de voluntad de negarse a cumplir con el convenio de fecha 7 de octubre de 2015 celebrado con el actor. Sin embargo, en el caso que nos ocupa, la parte recurrente no señaló ni concretó en los agravios objeto de estudio razonamiento alguno capaz de destruir los fundamentos y motivos en que se apoyó la sala de origen para desechar la demanda. De ahí lo inoperante de los agravios objeto de estudio. Por otra parte, los agravios en comento son infundados porque el hecho de que no exista otro tribunal que pueda obligar al municipio a cumplir y observar el convenio que celebró con el actor no faculta a las salas de este tribunal para conocer y resolver el asunto, ya que en términos de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las facultades de este tribunal deben constar en una ley y no deducirse de las circunstancias particulares del asunto. Asimismo, es de señalarse que no obra en el expediente de origen algún elemento probatorio de los enunciados en el artículo 48 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, que acredite que la autoridad, de forma unilateral o en respuesta a una petición del actor,
se ha negado expresa o tácitamente a cumplir con el convenio en comento, por lo cual se actualizaron las causales de improcedencia previstas en el artículo 261, fracción sexta y séptima del Código de la materia. De ahí lo infundado de los agravios objeto de estudio. Así las cosas, ante lo inoperante e infundado de los agravios hechos valer, se propone confirmar el acuerdo que se revisa. Magistrados y magistradas, se pone a su consideración la resolución del TOCA 109/17. Si están de acuerdo con el sentido que se propone, exprésenlo levantando la mano. Aprobada por unanimidad. Siguiendo con el listado de las ponencias, se concede de nueva cuenta el uso de la voz al magistrado Vicente Esqueda para el desahogo del séptimo punto del orden del día. Muchas gracias, señora presidenta. El TOCA 253/17 corresponde al recurso de reclamación interpuesto por la autoridad demandada en contra de la sentencia dictada en el proceso 1583/16 por la magistrada de la tercera sala de este tribunal. Previo al análisis de los agravios hechos valer, es conveniente precisar lo siguiente. En el proceso administrativo principal, la parte actora impugnó una boleta de infracción. En la sentencia que se revisa se decretó la nulidad e, inconforme con la determinación que antecede, la autoridad demandada interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa, en donde hizo valer dos agravios. El agravio primero, a juicio de este tribunal en pleno, es inoperante e infundado por las siguientes consideraciones jurídicas. Es inoperante respecto del considerando quinto de la sentencia recurrida, porque en la misma se decretó la nulidad por indebida motivación de la boleta de infracción impugnada, ya que se emitió en un formato preimpreso. Asimismo, en el caso que nos ocupa, la parte recurrente no señaló ni concretó en el agravio objeto de estudio razonamiento capaz de destruir los fundamentos y motivos en que se apoyó a la sala de origen para decretar la nulidad. De ahí lo inoperante del agravio objeto de estudio. El agravio objeto de estudio es, por otra parte, infundado respecto del considerando sexto de la sentencia recurrida, porque el hecho de que los 600 pesos, que es el costo de la pensión, y que no hayan ingresado a las arcas municipales, no implica la ilegalidad de la condena a la autoridad de restablecer dicha cantidad. Esto en atención a que el vehículo del actor no fue depositado en la pensión por su voluntad, sino por actuación de la autoridad. En este contexto, el artículo 255, fracción tercera, del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, señala que la sala de origen debe restablecer al particular en su derecho violado. Dentro de este marco legal, es ajustado a derecho que la citada sala haya condenado a la autoridad a pagar el costo de la pensión al actor. Asimismo, es de señalarse que independientemente de las discrepancias de la nota de venta de fecha 23 de mayo de 2016 y del inventario de vehículos que consta en el expediente origen, la erogación que hizo el actor por 600 pesos por conceptos de servicio de grúa y pensión quedó acreditada con la presunción de certeza prevista por el artículo 279, tercer párrafo del Código de la materia. Esto en atención a que la autoridad no refutó la aseveración del punto 3 del capítulo de hechos de la demanda de que se retuvo en garantía el vehículo que conducía y que el mismo fue depositado en una pensión. Asimismo, la autoridad no refutó la manifestación del pago del costo de la pensión, que fue de 600 pesos, con lo cual quedó acreditada la erogación del actor por servicio de grúa y pensión. De ahí lo infundado del agravio objeto de estudio. El agravio segundo a consideración de este cuerpo colegiado es infundado por las siguientes consideraciones jurídicas. Los artículos 52 y 53 de la Ley de Hacienda para los municipios del Estado de Guanajuato se encuentran relacionados, ya que ambos versan sobre la devolución del pago de lo indebido y sobre los intereses que se generan en virtud de este supuesto. Así, contrario a lo que esgrime la parte recurrente, el particular tiene derecho a recibir el pago de intereses, pues se trata de una cantidad de dinero que indebidamente salió de su patrimonio, y para resarcir el valor o utilidad que ese dinero le pudo haber generado, se actualiza lo señalado por el artículo 53 de la Ley de Hacienda para los municipios de Guanajuato en su segundo párrafo. Asimismo, es de señalarse que la multa derivada de la boleta de infracción impugnada es un crédito fiscal en términos del artículo 2, fracción primera, inciso C, de la Ley de Hacienda para los municipios del Estado de Guanajuato. Dentro de este marco legal, es ajustado a derecho que la sala de origen haya condenado a la autoridad a pagar intereses, ya que a la multa derivada de la boleta de infracción impugnada le es aplicable el artículo 53 de la Ley de Hacienda para los municipios del Estado de Guanajuato, según el artículo 2, fracción primera, inciso C, del mismo ordenamiento jurídico. De ahí lo infundado del agravio objeto de estudio. Así las cosas, ante lo inoperante e infundado del agravio primero e infundado del agravio segundo, se propone confirmar la sentencia que se revisa.
Ha sido expuesta la ponencia, por lo que se somete a su consideración el TOCA 253/17. Si están de acuerdo con el sentido que se propone, exprésenlo levantando la mano. Aprobada por unanimidad. Continuando con el listado de las ponencias, procedo a exponer las correspondientes a la tercera sala. Y para el desahogo del 8º punto del orden del día, se somete a consideración del Pleno el proyecto de resolución correspondiente al TOCA 160/17, relativo al recurso de reclamación interpuesto por la parte actora en el proceso administrativo 483/2017, en contra del acuerdo dictado el 14 de marzo de 2017 por el entonces magistrado de la primera sala, en la parte que se negó la suspensión solicitada. A manera de preámbulo, es pertinente referir que el proceso de origen fue promovido en contra del convenio de coordinación y colaboración publicado el 27 de enero de 2017 en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, celebrado entre el Estado de Guanajuato y el municipio de León, con el objeto de implementar la primera etapa del sistema de movilidad interurbano y metropolitano en su paso por el municipio de León. Medularmente, el recurrente sostiene que la suspensión no puede causar perjuicio alguno a la colectividad porque el convenio impugnado aún no se ha ejecutado. En cambio, si dicho convenio se ejecuta, se le ocasionarían daños y perjuicios de imposible reparación, de ahí la procedencia de la medida. El planteamiento referido es infundado. En los artículos 268 y 269 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa, se precisa, entre otros aspectos, que para que sea procedente la suspensión del acto impugnado en el proceso administrativo, la concesión de la medida cautelar no debe causar perjuicio al interés social ni contravenir disposiciones de orden público. Ahora bien, para determinar cuándo la concesión de una medida de suspensión puede originar el tipo de afectación mencionado, es necesario determinar qué debe entenderse por interés social. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que en términos generales se causa perjuicio al interés social cuando de concederse la suspensión del acto reclamado se prive a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría. Sobre tales premisas es inconcuso que en el asunto planteado el otorgamiento de la suspensión del acto impugnado sí ocasionaría un perjuicio a los usuarios del servicio público de transporte en los municipios de Purísima del Rincón, San Francisco del Rincón, León y Silao, todos integrantes de la zona metropolitana de León, pues con independencia de que se haya o no ejecutado el acto impugnado, lo cierto es que la finalidad del convenio controvertido es optimizar ese servicio público en beneficio de la colectividad, de modo que la concesión de la medida cautelar implicaría detener las acciones tendentes a mejorar la prestación del servicio público que se pretenden implementar a través del convenio. Por tanto, ante la ineficacia del agravio planteado, esta ponencia propone confirmar el acuerdo dictado por la primera sala. Magistrados, ha sido expuesto el proyecto de resolución del TOCA 160/17. En caso de estar de acuerdo con el sentido que se propone, exprésenlo levantando la mano. Aprobado por unanimidad. Continúo con la exposición del 9º punto del orden del día, correspondiente al proyecto de resolución relativo al TOCA 239/17, en su modalidad de juicio en línea, que corresponde al recurso de reclamación interpuesto por la autoridad demandada en el proceso administrativo 1835/2016, en contra de la sentencia pronunciada por el magistrado de la segunda sala el 4 de mayo de 2017. En la sentencia recurrida se decretó la nulidad total de la boleta de infracción, donde un inspector del Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato determinó que el actor cometió una infracción a la normativa estatal en materia de transporte y como consecuencia de ello también se anuló la sanción económica que se le impuso. Ahora bien, en su expresión de agravios, la autoridad inconforme medularmente sostiene que la boleta de infracción impugnada sí se encuentra debidamente fundada y motivada, pues con base en el resultado del examen toxicológico se determinó que el actor prestaba el servicio público de transporte bajo el influjo de la sustancia psicotrópica denominada metanfetaminas, con lo cual incumplió con lo previsto en los artículos 64, fracción segunda, y 237, fracción sexta de la Ley de Movilidad. Las disertaciones anteriores son inoperantes porque no controvierten los argumentos torales en que se sustentó la sala para decretar la nulidad.
Del considerando quinto de la sentencia recurrida se desprende que la Sala decretó la nulidad de la boleta de infracción impugnada al considerar que no se encontraba debidamente fundada y motivada, porque los artículos 64, fracción segunda, y 237, fracción sexta, de la Ley de Movilidad establecen la prohibición de conducir bajo los efectos del alcohol, sustancias psicotrópicas, estupefacientes, enervantes, incluyendo medicamentos con estos efectos, y de todos aquellos fármacos que con evidencia médica alteren o puedan alterar la capacidad para conducir. Sin embargo, en la boleta de infracción impugnada no se encuadró la sustancia detectada al impetrante en alguna de las expresamente indicadas en los artículos de referencia. Así pues, como el agravio que nos ocupa no está dirigido a refutar las consideraciones anteriores, estas deben prevalecer por no haber sido frontalmente controvertidas. Por otro lado, la autoridad recurrente expone que la Sala no se pronunció sobre las pruebas documentales que ofreció. Tal disertación es inoperante. En el planteamiento que se analiza, la autoridad se limita a referir que la Sala no tomó en cuenta algunas de las pruebas que aportó al proceso. Sin embargo, no precisa de qué manera hubiera variado el sentido del fallo impugnado en beneficio de sus intereses si la Sala se hubiera ocupado de tales probanzas. Por tanto, el motivo de disenso en cuestión resulta inoperante, porque tampoco combate frontalmente el mérito de lo decidido por la Sala. Así pues, como resultado de la ineficacia de los agravios vertidos por la autoridad inconforme, esta ponencia propone confirmar la sentencia dictada por la segunda Sala. Magistrada y magistrados, ha sido expuesta la ponencia, está a su consideración el proyecto del TOCA 239/17. En caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse manifestarlo. Aprobado por unanimidad. Finalmente, para el desahogo del 10º punto del orden del día, someto a consideración del Pleno el proyecto de resolución correspondiente al TOCA 262/17, relativo al recurso de reclamación interpuesto por la autoridad codemandada en el proceso administrativo 1479/2015 en contra de la sentencia pronunciada por el magistrado de la Cuarta Sala el 7 de febrero de 2017. Para mayor claridad del problema jurídico planteado, es pertinente referir que la Sala decretó la nulidad de la resolución emitida por el director de Inspección y Vigilancia Ambiental de León, en la que determinó que el actor acometió diversas infracciones a la normativa en materia ambiental. La nulidad obedeció a la existencia de vicios en el procedimiento acaecidos en la práctica de visitas de inspección. Ahora bien, en su expresión de agravios, la autoridad inconforme sostiene que en materia ambiental las autoridades no están obligadas a dejar citatorio previo para llevar a cabo las visitas de inspección. El planteamiento referido es infundado. Conforme al artículo 125 del abrogado Reglamento Municipal para el Control de la Calidad Ambiental en León, vigente en la época en la que se emitieron las órdenes de inspección, las visitas de inspección se entenderán con el propietario o representante legal del lugar objeto de inspección. En caso de que no se encontrara, se dejará citatorio para que dentro de las 24 horas siguientes espere al personal de inspección a una hora determinada para el desahogo de la diligencia. Y de no ser atendido el citatorio, la diligencia se practicará con la persona que se encuentre en el lugar. Luego, dado que la resolución impugnada en el proceso de origen dimana de un procedimiento de inspección regulado por el citado reglamento, entonces las visitas de inspección que le antecedieron solo podrían entenderse con persona diversa a la actora o su representante legal, únicamente si hubiera mediado citatorio previo. Cierto es que, de acuerdo con la jurisprudencia de la segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, invocada por la autoridad recurrente, la práctica de visitas de inspección para verificar el cumplimiento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la protección al ambiente y de las disposiciones que de ella deriven no debe estar precedida de notificación personal ni de citatorio. Sin embargo, las leyes generales, como la Ley General del Equilibrio Ecológico y la protección al ambiente, distribuye competencias entre los distintos niveles de gobierno en las materias concurrentes y sientan las bases para su regulación, es decir, son la plataforma mínima a partir de la cual las entidades federativas pueden darse sus propias normas tomando en cuenta su realidad social. De manera que, mientras cumplan el mínimo normativo que marca la ley general, las leyes locales pueden tener su propio ámbito de regulación, incluso aumentar las obligaciones o las prohibiciones que contiene una ley general, pero no reducirlas, pues ello la haría nugatoria. En ese tenor, aunque la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente no establece como requisito para la práctica de las visitas de inspección que ante la ausencia del propietario o su representante debe dejarse citatorio,
ello no releva a las autoridades del municipio de León de observar lo dispuesto en el artículo 125 del abrogado Reglamento Municipal para el Control de la Calidad Ambiental en León. Por otro lado, la autoridad recurrente sostiene que la parte actora consintió las órdenes de inspección, pues se hizo sabedora de las mismas en diversos escritos que presentó, así que no quedó en estado de indefensión. La apuntada disertación deviene inoperante, en principio porque en el expediente de origen no obran los escritos referidos por la autoridad inconforme, lo que impide verificar la veracidad de su dicho. Además, en el caso de que la parte demandante efectivamente hubiera realizado manifestaciones en torno a las visitas de inspección, ello sería insuficiente para variar el sentido del fallo recurrido, pues la afectación a la defensa de la parte actora que le ocasionó la falta de citatorio previo consistió en que no estuvo en posibilidad de decidir si deseaba estar presente o no en las diligencias de inspección. Finalmente, la autoridad inconforme alega que no se tomó en consideración que la resolución impugnada se emitió por infracciones al abrogado Reglamento Municipal para el Control de la Calidad Ambiental de León, que consistieron en la afectación a diversa vegetación a causa del fraccionamiento que la parte demandante llevó a cabo, y tampoco el derecho de las personas a un ambiente sano, consagrado en el artículo 4 de la Constitución Federal. El planteamiento referido es inoperante, dado que el disentimiento esgrimido en contra de la consideración que sostiene el sentido del fallo resultó infundado, sería infructuoso analizar la infracción imputada a la actora y su impacto en el derecho de las personas a un ambiente sano, pues subsistiría el argumento principal que condujo a la sala a estimar ilegal la resolución impugnada, lo que constituiría un obstáculo para revocar la sentencia recurrida. Así pues, como resultado de la ineficacia de los agravios vertidos por la autoridad inconforme, esta ponencia propone confirmar la sentencia dictada por la cuarta sala. Magistrados, se somete a votación el proyecto del TOCA 262/17. En caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse manifestarlo. Aprobado por unanimidad. Continuando con el listado de las ponencias, se concede ahora el uso de la voz al magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz para la presentación de las correspondientes a la cuarta sala y desahogo del 11º punto del orden del día. Muchas gracias, magistrada presidenta. Buenos días, magistradas, Buenos días. magistrados, secretario general. Inicio las ponencias correspondientes a la cuarta sala. Me refiero en un primer momento al TOCA 502/16 relativo al recurso de reclamación interpuesto por la autoridad demandada en contra de la sentencia de fecha 19 de noviembre de 2016, emitida por el magistrado de la segunda sala de ese tribunal en el proceso administrativo 367 del 2016. Les comparto algunos antecedentes. En el proceso administrativo principal, la actora impugnó el oficio de la Procuraduría Fiscal del Estado, su Procuraduría Fiscal de Asuntos Contenciosos y resoluciones de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del Gobierno del Estado de Guanajuato, notificado el 13 de enero de 2016. Seguido el proceso administrativo principal en todos sus trámites legales, el magistrado de la segunda sala de ese tribunal declaró la nulidad del acto impugnado. Inconforme con tal determinación, la autoridad demandada interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa, en donde hizo valer un único agravio, el cual, a consideración de esta ponencia, resulta inoperante para revocar o modificar la sentencia recurrida. Lo anterior es así, dado que el principio de estricto derecho que impera, tratándose del recurso de reclamación, obliga a que la parte inconforme con una determinada resolución demuestre la ilegalidad de esta, so pena de que sea confirmada en su perjuicio. En este sentido, el recurrente tenía la obligación de combatir directamente con su agravio las consideraciones jurídicas medulares en que sustenta el fallo recurrido, ya que en términos del artículo 309, párrafo segundo del Código que nos aplica, la parte a quien perjudica una sentencia tiene la carga procesal de demostrar su ilegalidad a través de los agravios correspondientes, lo que únicamente se cumple cuando los argumentos expresados se encaminan a combatir frontalmente las consideraciones en que se apoya la resolución recurrida. Sin embargo, en el único agravio hecho valer por quien recurre, no se señaló ni concretó razonamiento alguno capaz de destruir las consideraciones torales empleadas por el acuo para decretar la nulidad del acto impugnado, sino que básicamente se limitó a hacer simples aseveraciones y afirmaciones particulares, pero sin combatir verdaderamente la ratio decidendi, lo cual revela la falta de eficacia de su punto de agravio, para destruir las razones y fundamentos aportados por el magistrado resolutor. De esta manera,
Ante lo inoperante, el único agravio hecho valer por quien recurre. Lo procedente a juicio de esta ponencia es confirmar la sentencia que ahora se revisa. Magistrada y magistrados, ha sido expuesto el proyecto de resolución del TOCA 502/16. En caso de estar de acuerdo con el sentido que se propone, exprésenlo levantando la mano. Aprobado por unanimidad. Siguiendo con el listado de las ponencias, se concede de nueva cuenta el uso de la voz al magistrado Cuauhtémoc Chávez para el desahogo del 12º punto del orden del día. Muchas gracias, magistrada presidenta. Concluyo mi intervención con la ponencia del TOCA 602 del 2016 relativo al recurso de reclamación interpuesto por las autoridades demandadas en contra de la sentencia de fecha 14 de noviembre del 2016 emitida por el magistrado de la primera sala de ese tribunal en el proceso administrativo 644 del 2016. Les comparto antecedentes del caso. En el proceso administrativo principal, el actor impugnó la determinación del crédito fiscal por concepto de impuesto predial, el mandamiento de embargo, el embargo practicado y el registro del gravamen en el registro público de la propiedad. Seguido el proceso administrativo principal en todos sus trámites legales, el magistrado de la primera sala de este tribunal desestimó la causal de improcedencia de consentimiento tácito hecha valer por el actor y declaró la nulidad de los actos impugnados, básicamente porque los mismos se encuentran indebidamente fundados y motivados, toda vez que si bien es cierto la ley de Hacienda para los municipios del estado de Guanajuato prevé el procedimiento administrativo de ejecución para recaudar adeudos de créditos fiscales y ciertamente establece la posibilidad de embargar bienes inmuebles para ello. Sin embargo, ninguno de los artículos que regula las fases de dicho procedimiento faculta a las autoridades a realizar dos procedimientos simultáneos con relación al mismo adeudo, ni prevé que la instauración de un procedimiento secundario revoque o deje sin efectos el iniciado anteriormente. Inconforme con esa determinación, las autoridades demandadas interpusieron el recurso de reclamación que nos ocupa, en donde hicieron valer dos agravios. Así tenemos que el agravio marcado como primero, a consideración de esta ponencia, resulta inoperante para revocar o modificar la sentencia recurrida. Lo anterior es así, dado que el principio de estricto derecho que impera, tratándose de recurso de reclamación, obliga a que la parte inconforme con una determinada resolución demuestre la ilegalidad de ésta, so pena de que sea confirmada en su perjuicio. En ese sentido, si en el caso concreto el recurrente formula el agravio que nos ocupa mediante una simple reiteración de la causal de improcedencia hecha valer por la autoridad demandada en su contestación de demanda, consentimiento tácito, pero sin controvertir verdaderamente las consideraciones por las que esa causal fue desestimada por el magistrado acuo, entonces con ello incurre en imprecisión, lo cual revela la falta de eficacia del agravio que se analiza para destruir las razones y fundamentos aportados por el resolutor. Se sostiene lo anterior aun y cuando el recurrente vierte ciertos argumentos con lo que pretende abundar o complementar lo que había alegado con antelación. Sin embargo, dichas argumentaciones no constituyen una genuina contradicción de las consideraciones en que se basó la acuo para negar el sobreseimiento, lo cual lleva a concluir que tal abundamiento no es más que un mero intento de traer sustancia al recurso de reclamación, pues a pesar de que quien recurre intenta abundar o profundizar en sus alegaciones, con ello no combate verdaderamente la ratio decidendi del fallo recurrido. Finalmente, el agravio marcado como segundo, a consideración de esta ponencia, es igualmente inoperante, pero por una razón diversa a la abordada líneas arriba. Se afirma lo anterior porque así como se vio anteriormente, el argumento toral empleado por la acuo para declarar la nulidad de los actos impugnados fue porque los mismos se encuentran indebidamente fundados y motivados, toda vez que si bien es cierto, la ley de Hacienda ya referida prevé el procedimiento administrativo de ejecución para recaudar adeudos de créditos fiscales y ciertamente establece la posibilidad de embargar bienes inmuebles para ello. Sin embargo, ninguno de los artículos que regula las fases de dicho procedimiento faculta a las autoridades, como ya se dijo, a realizar dos procedimientos simultáneos con relación al mismo adeudo, ni prevé la instalación de un procedimiento secundario que revoque o deje sin efectos el iniciado anteriormente. Entonces, el recurrente tenía la obligación de combatir directamente con sus agravios esas consideraciones jurídicas medulares, ya que en términos del artículo 309,
párrafo segundo del código que nos rige, la parte a quien perjudica una sentencia tiene la carga procesal de demostrar su ilegalidad a través de los agravios correspondientes, lo que únicamente se cumple cuando los argumentos expresados se encaminan a combatir frontalmente las consideraciones en que se apoya la resolución recurrida. Sin embargo, en el agravio que nos ocupa, quien recurre no señaló ni concretó razonamiento alguno capaz de destruir las consideraciones torales empleadas por las que la CUO para decretar la nulidad de los actos impugnados, sino que básicamente se limitó a hacer simples aseveraciones y afirmaciones particulares, lo cual revela la falta de eficacia para destruir las razones y fundamentos aportados por el magistrado resolutor. De esta manera, ante lo inoperante de los dos agravios hechos valer por quien recurre, lo procedente, a juicio de esta ponencia, es confirmar la sentencia que ahora se revisa. Ha sido expuesta la ponencia relativa a la resolución del TOCA 602/16. Si están de acuerdo con el sentido propuesto, sírvanse manifestarlo. Aprobada por unanimidad. Finalmente, continuando con el desahogo de las ponencias listadas, se concede el uso de la voz al magistrado Arturo Lara Martínez para la presentación de la correspondiente a la sala especializada y desahogo del 13º punto del orden del día. Gracias, presidenta. Saludo con agrado a la magistrada, a los señores magistrados. Tengan ustedes muy buenos días. La ponencia número 13ª corresponde al TOCA 450/16, relativo al recurso de reclamación interpuesto por el director general de Desarrollo Territorial del municipio de Irapuato, Guanajuato, autoridad demandada, en contra de la sentencia de 29 de agosto de 2016, dictada por el magistrado de la segunda sala, en el proceso administrativo número 1364, segunda sala, 14. Como antecedentes de esta litis se mencionan los siguientes. El día 23 de septiembre de 2014, un ciudadano, en su carácter de apoderado legal de una persona moral, se apersonó a este órgano de control de legalidad a demandar la nulidad del retiro y confiscación como medida de seguridad de 29 casetas telefónicas, ordenado por la Dirección General de Ordenamiento Territorial de Irapuato, Guanajuato. El asunto fue turnado a la segunda sala de este tribunal. Posteriormente, por medio de sentencia emitida el 29 de agosto de 2016, el magistrado de la segunda sala decretó la nulidad del acto combatido. Inconforme con lo anterior, el director general de Desarrollo Territorial de Irapuato, Guanajuato, interpuso recurso de reclamación en contra de la referida sentencia. Los agravios esgrimidos por la parte recurrente se analizarán en un orden distinto al planteado, sin que ello implique un agravio para la parte recurrente, toda vez que se abordarán de manera completa sus argumentaciones. En el agravio segundo, la parte recurrente sostiene que la CUO suplió indebidamente la queja. Este agravio, a criterio de esta ponencia, es infundado. Atentos a lo siguiente. Contrario a lo que manifiesta la parte recurrente en el segundo de sus agravios, la parte actora del proceso de origen en el capítulo denominado Conceptos de impugnación manifestó, como se observa, foja 14 del proceso de origen, y cito textualmente: se desconoce el motivo, razón o circunstancia, así como los fundamentos legales en los cuales se basó la autoridad demandada para decomisar, retirar y clausurar en forma tan arbitraria las casetas telefónicas. Hasta aquí la cita. Posteriormente, la accionante del proceso administrativo sostuvo, como se observa, foja 14 del proceso administrativo, y cito: resulta de tal forma, pues, de explorado derecho, resulta que el acto aquí controvertido debió ser ordenado mediante resolución administrativa en la que se fundara y motivara la causa de la misma, ello para efecto de cumplir con los requisitos de legalidad que disponen los artículos 137 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa. Hasta aquí la cita. La suplencia de la queja implica desprender de los hechos narrados en la demanda los conceptos de impugnación cuando estos no han sido efectivamente planteados. El ACUO no suple la queja en el proceso de origen, pues como se observa de la transcripción antes referida, la parte actora sí expuso que la resolución que combatía se encontraba indebidamente motivada, tan es así que se había apartado lo preceptuado del artículo 137 del Código que nos rige, de ahí lo infundado del segundo agravio. Por otra parte, el primer agravio, en donde el recurrente expone que la imposición de la
de las medidas de seguridad se encuentran debidamente fundada y motivada, a criterio de esta ponencia es infundado por las siguientes consideraciones. El artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 137, fracción cuarta del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios del Estado de Guanajuato determinan de manera imperativa que todo acto de autoridad debe encontrarse debidamente fundado y motivado. Por fundar, ha de entenderse la precisión de las normas de derecho positivo que dan sustento jurídico al acto administrativo y por motivar la narración pormenorizada de los hechos, estableciendo a detalle circunstancias de tiempo, modo y lugar. Aunado a ello, la motivación implica la explicación lógico-jurídico o lógica jurídica, donde se esclarezca por qué el acto en cuestión se ajusta a la hipótesis prevista por la norma. Sirve de sustento al argumento antes mencionado, la jurisprudencia que la letra indica fundamentación y motivación de los actos administrativos. De la lectura de la resolución emitida el 12 de mayo de 2014, en concreto al apartado relativo a las medidas de seguridad, se revela una indebida motivación, ya que no se plasman en este apartado las circunstancias de modo que permitan concluir el por qué era indispensable ordenar la imposición de dichas medidas. La justificación de la imposición de una medida de seguridad debe motivarse en virtud de la existencia de un riesgo real, inminente e identificable, plasmando, por ejemplo, nombre de la calle, daño susceptible de ocurrir, magnitud del mismo. Si bien es cierto, en la resolución referida se enuncia el sustento legal que contempla a las medidas de seguridad, no se plasma una explicación lógico-jurídica que aclare por qué sea necesario hacer uso de ellas. Por el contrario, la autoridad se dedica a parafrasear el contenido de la ley. Sin embargo, no informa al gobernado cuáles son esos daños concretos que se lograrán evitar con la implementación de las ya citadas medidas de seguridad. De lo narrado, se concluye, como lo hizo el ACUD, que cuando la autoridad emitió la medida de seguridad, transgredió el contenido del artículo 16 de nuestra Constitución y 137 de nuestro Código. En virtud de lo anterior, se propone a este Pleno confirmar la sentencia recurrida en el presente recurso. Magistrada y magistrados, se somete a su consideración el proyecto del TOCA 450/16. Si están de acuerdo con el sentido que se propone, exprésenlo levantando la mano. Aprobado por unanimidad. Siguiendo con el orden del día, señor secretario, proceda a dar cuenta de los asuntos generales. Claro, magistrada. Informo al Pleno que en seguimiento a la excitativa de justicia promovida por la autorizada de la parte actora dentro del proceso administrativo número 350 del 2017, el informe respectivo fue rendido oportunamente por la sala que corresponde, determinándose declararse en materia la excitativa al advertirse que la sentencia ya ha sido emitida y se encuentra en vías de notificación. Lo anterior con fundamento en términos de lo previsto por los artículos 315, 316 y 318 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Magistrada y magistrados, ¿tienen algún comentario sobre la determinación tomada por la Presidencia en el sentido de declarar la excitativa de mérito sin materia? En consecuencia, se declara sin materia la excitativa promovida dentro del proceso administrativo número 350 del 2017. No habiendo más asuntos que tratar y agotados los puntos listados en el orden del día, declaro cerrada la sesión ordinaria de Pleno número 8 del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato del día de su fecha, siendo las 10:38. Gracias por su asistencia y participación, señora magistrada, señores magistrados, señor secretario general, que tengan todos ustedes un muy buen día. Gracias.